disciplinas. Es investigador principal en 4 proyectos europeos Erasmus, como Bacchus SME sobre enoturismo, Vinera sobre vino ecológico y EcoOil sobre esencias aromáticas, y en un POCTEP sobre economía circular con Circular Labs. Es director de 2 proyectos en contratos internacionales de la Universidad de Salamanca. Uno es un programa de alta dirección hotelera para empresarios turísticos de Colombia, patrocinado por la Asociación Hotelera de Colombia, Cotelco, y el otro, un proyecto de emprendimiento para la población afrodescendiente en Colombia, patrocinado por la Organización de Estados Americanos. Es subdirector de la institución Gran Duque de Alba, el centro de investigación dependiente de la Diputación Provincial de Ávila, adscrita al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Desde enero del 2019 es vicepresidente de la Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo. Desde el 2006 dirige el máster en turismo de la Universidad de Salamanca. Desde el 2011 hasta el 2020 dirigió el máster en Desarrollo Urbano y Territorial Sostenible de la Universidad de Salamanca en República Dominicana. También ha dirigido el máster en formación para guías de turismo y el de experto en cooperación transfronteriza y turismo también de la Universidad de Salamanca. Ha participado en más de 60 congresos y reuniones científicas, en su mayor parte internacionales, y ha impartido más de 200 conferencias en universidades españolas y de varios países de la Unión Europea como Alemania, Bulgaria, Austria, Francia, Italia, Luxemburgo, Bélgica y Portugal. Así en Latinoamérica como Colombia, Cuba, Uruguay, México, República Dominicana y Panamá. En el tema que nos ocupa hoy, entre 1990 y 1995, trabajó como técnico del Instituto Nacional del Empleo y puso en marcha los centros especiales de empleo para personas con discapacidad, y en un año se crearon 99 puestos de trabajo para este colectivo. Entre el 2005 y 2007 puso en marcha el programa de turismo accesible y social, que supuso el origen de la apuesta de esta ciudad por la accesibilidad, hasta ser reconocida como primera ciudad europea de accesibilidad. Desde el 2006 ha incorporado a grados y máster una asignatura sobre turismo accesible y social. En el 2018, coincidiendo con el 8º centenario de la Universidad de Salamanca y siendo director del Servicio de Colegios Mayores, promovió la eliminación de barreras arquitectónicas en el emblemático Colegio Arzobispo Fonseca, que fue fundado en 1519. A continuación, le damos la bienvenida al doctor Francisco Melgoza Arcos. Muchas gracias, profesora María José. Es un honor estar esta tarde en España con ustedes, y agradezco mucho pues, la invitación de la Universidad de Costa Rica. Me gustaría que todos ustedes pudiesen viajar en algún momento a España y poder ser su anfitrión y su cicerone, tanto en las ciudades de Ávila como en Salamanca. Vivo en la ciudad de Ávila, las dos son patrimonio mundial, la primera es de 1985 y la segunda desde 1987, 2 años después. Bueno, pues sin más dilación comienzo el contenido de la presentación, que es hacia un turismo para todos, pero antes quiero decirles un poquito de dónde vengo, ¿no? ¿Cuál es mi universidad? Bueno, se fundó en 1218 por el rey Alfonso IX de León. Se ratificó por Fernando III el Santo y lo terminó de consolidar el rey sabio, Alfonso X el Sabio. ¿Quiénes han destacado en la Universidad de Salamanca? Pues yo estoy muy orgulloso de Francisco de Vitoria, que fue catedrático de la universidad y fundó la Escuela de Salamanca, y saben que fue el impulsor del derecho de gentes. También de la Universidad de Salamanca procede Vasco de Quiroga, muy querido en México porque fue el primer obispo de Michoacán, jurista por la Universidad de Salamanca y defensor de los indígenas en México.
actualmente creo que en proceso de canonización y teólogo de cabecera del Papa Francisco. Bueno, pues Vasco de Quiroga es de un pueblecito, del mismo pueblo abulense donde nació la reina católica. Bueno, otros ilustres de la universidad, Antonio de Nebrija, el que fue el que publicó la primera gramática en español. La foto que venía al fondo es la foto de la biblioteca histórica. Espero visitar. Y más recientes, pues nuestro presidente, que además es abulense, el presidente de la transición, el presidente Adolfo Suárez, que hizo la transición pacífica de la dictadura franquista a la democracia. Otros famosos, ilustres profesores y formados allí o profesores de la Universidad de Salamanca, pues Luis de Góngora, Calderón para los de literatura, más reciente Miguel de Unamuno, que además fue nuestro rector y que recientemente pues, se ha hecho una película sobre él, o Francisco Salinas. Bueno, por tanto, en 2018, o sea, hace muy poquito tiempo, cumplimos los 800 años, la primera universidad más antigua de España y de Europa. Bueno, hubo muchos eventos, hubo mucho reconocimiento, vinieron de todo el mundo a visitar y a conmemorar, y solo les digo que el rey presidió en 5 ocasiones en 2018 pues, actos de la universidad, desde la inauguración del curso para toda España, etcétera, etcétera. Pero si hay algo que tiene la Universidad de Salamanca es la vocación latinoamericana. Lo tenemos en nuestros estatutos y algunos lo asumimos como una prioridad. Cuando te dicen tienes que elegir entre estar en el Instituto de Iberoamérica o estar en otro instituto, pues mi opción fue estar en el Instituto de Iberoamérica, porque eso dicen los estatutos y quiero ser consecuente. Bueno, pues aquí ven al rector de la Universidad de Buenos Aires con el rey, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, Rebeca Greenspan o el honoris causa Vargas Llosa, ¿no? En nuestra esencia. Y trata de liderar el espacio iberoamericano de educación superior con la Secretaría Iberoamericana, con Rebeca Greenspan. Aquí ven al rector actual y al presidente del Consejo Social, que es el presidente de una multinacional española, Red Eléctrica. Comprometida con la formación, bueno, pues tenemos maestrías en distintos países en colaboración con distintas universidades. Este en concreto es una foto con el presidente y unos alumnos y yo como director del Máster en Desarrollo Urbano y Territorial Sostenible. También dentro de las universidades europeas estamos en el grupo Coimbra, en el que agrupa las más antiguas, y se celebró en 2018 pues, la Magna Charta Universitatum, que llenó de rectores, 300 o 400 rectores de toda América y Europa. Ya termino con esta presentación. Ya a la modernidad. Acaba de celebrarse la semana pasada la edición de la Startup Olé. Es la Startup Olé, desprendimiento. Bueno, lo de Olé es el modelo, la versión española, ya saben lo que significa la palabra, pues es la más importante que se celebra en todas las universidades de la Unión Europea, por encima de las alemanas, francesas, inglesas, etc. Y bueno, pues la primera edición la inauguró el rey de España con el presidente de la República Portuguesa, la segunda edición la inauguró Pedro Sánchez y la tercera edición no pudo ser porque no se suspendió por la pandemia, pero la pasada semana tuvimos la edición que inauguró la comisaria europea de competitividad. Bueno, por eso hemos nombrado honoris causa a grandes estadistas a nivel mundial, nuestro Jean-Claude Juncker, el presidente anterior de la Comisión Europea. Pero bueno, también la universidad fue la primera universidad española en que elevó a rango universitario los estudios de turismo. Por eso cumplimos hace poco, vamos ahora camino ya casi de los 35 años, pero no, también fuimos la primera universidad que en España puso en máster, de las primeras que puso un máster en turismo, en concreto en el turismo interior. Bueno, y con esto, pues con esta igual me he extendido un poco, igual me he emocionado, pero quería decirles de dónde venía y decirles que la Universidad de Salamanca es su casa, la casa para todos ustedes.
Bueno, pues quiero comenzar con unas palabras de Tarek Rifai, que fue, como saben, secretario general de la Organización Mundial de Turismo, y dice el secretario que la accesibilidad es un elemento crucial de toda política de turismo responsable y sostenible. Dice, una cuestión de derechos humanos, pero además es una oportunidad de negocio. Me quedo simplemente con esas palabras. Bueno, para la Organización Mundial del Turismo, el 15% de la población mundial, más de 1 millón de personas, tiene algún problema de discapacidad. La ONU estima que el 21% de la población tendrá más de 60 años en 2050. ¿Y cuándo nace el término de turismo accesible? Pues hay 4 etapas. En 1980, todos ustedes conocen la Declaración de Manila de la OMT, el turismo es un derecho fundamental y elemento clave del desarrollo humano. En 1999 damos otro paso adelante y la propia OMT, en el Código Ético Mundial sobre el Turismo, dice que surge la idea de turismo para todos como un derecho de todos los ciudadanos. En 2003, el dictamen del Comité Económico y Social Europeo por un turismo accesible a todas las personas y socialmente responsables es un documento esencial. Este documento es esencial, pues supuso otro gran paso. Y ya en 2006 pues tenemos la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y en concreto el artículo 30 pues habla de la participación en la vida cultural, en las actividades recreativas, en el esparcimiento, en el deporte. Estas son pues, puntos clave. Pero, ¿qué es el turismo accesible? ¿O turismo para todos? Pues, ojo, no se limita a la eliminación de barreras físicas, sensoriales o de comunicación. Tiene por finalidad que los entornos y servicios puedan ser disfrutados en igualdad de condiciones por cualquier persona con o sin discapacidad. ¿Y por qué tenemos que fomentar el turismo accesible? Pues hay varios argumentos, ¿no? Pero yo quiero destacar estos 5. Pero eso, primero, por esa integración de la accesibilidad en toda la oferta, a la oferta turística, que le da una mayor calidad. Lo que es accesible, accesibilidad es igual a calidad. Esto es una conclusión. Accesibilidad es igual a calidad. Segundo, porque garantiza la igualdad de oportunidades en el uso y disfrute de la oferta turística. Tercero, porque se alcanza un segmento de mercado en crecimiento. Es que a veces pensamos solo discapacidad como a personas en silla de ruedas. Es mucho más amplio. En cuarto lugar, el segmento de personas con discapacidad puede ser considerado como multicliente. Y en quinto lugar, porque posibilita una reducción de la estacionalidad o puede ser utilizado como elemento de lucha contra la estacionalidad. Bueno, he tocado referencias como la Declaración de Manila, que ya cité, ¿vale? Pero también las recomendaciones de la OMT que se adoptaron en la resolución de 2013 y que fueron elaboradas por la Fundación ONCE. La Fundación ONCE es la ONCE es la Organización Nacional de Ciegos Españoles, que es una organización privada que ha luchado por los derechos no solo de los ciegos, sino de todas las personas con discapacidad, y ha sido la gran asesora y es el gran influencer que dicen ahora los jóvenes en todas las políticas de discapacidad de España y de la Unión Europea. De hecho, la Red Europea de Turismo Accesible, ENAT, que es muy potente, también tenemos buenas relaciones con esa red, pues se nutre, digamos, de la Fundación ONCE y de todo lo que significa. Bueno, en cuanto a las políticas sobre discapacidad, podemos señalar 4 etapas. En primer lugar, una política entre 1945 y 1970 se centraban exclusivamente en las discapacidades físicas. La segunda etapa se basó más en la Declaración de Derechos, por ejemplo, la del retrasado mental de 1971 o la Declaración de los Derechos de los Impedidos del 75. La tercera etapa, ya en los años 80, pues se basa en el Programa de Acción Mundial.
Y la cuarta, en la década de los 90, pues ya se basa en las normas uniformes sobre igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Bueno, ya que toco estas referencias, aunque no están en las presentaciones, pero sí que quiero traer a colación lo que es la integración de las personas con discapacidad a través del empleo. ¿Cómo? Pues con los centros especiales de empleo. Cuando María José en la presentación aludió a esa referencia, para mí creo sencillamente que todo lo que he hecho relacionado con la discapacidad para ayudar a las personas con discapacidad, creo que es lo mejor que he podido hacer como servidor público. Estoy muy convencido. Bueno, pues, ¿qué me encontré en el año 92, 93? Una crisis económica había en España y un colectivo de personas que, con discapacidad, que sus familias querían que trabajasen, querían que tuviesen la oportunidad. Querían sacarlos del centro ocupacional, es decir, de un centro donde hacían manualidades, por decirlo así, estaban entretenidos, dar un paso y hacerles sentirse útiles. ¿Cómo te sientes útil? Trabajando. Bueno, pues son unas buenas prácticas. Como digo, cuando yo pedí la excedencia en el Instituto Nacional de Empleo, había 99 personas trabajando, pero ojo, 99 personas de un colectivo, de una ciudad donde había 50.000 personas, que es lo que tenía Ávila. O sea, es mucha gente. Gran parte de esas personas siguen trabajando y se han creado más centros. Conclusión de esa experiencia, pues decían los padres que sus hijos que habían progresado más en 3 meses trabajando que en años en el centro ocupacional. Es decir, la integración con el empleo. Vuelvo al turismo accesible. Bueno, conceptos como la accesibilidad universal o el turismo accesible, que vamos a ver, hay muchos, yo lo paso por encima porque está grabada la presentación o les puedo hacer llegar la presentación en PDF. Bueno, pues dice que es aquella cualidad de un medio, que puede ser un entorno, un producto, un servicio, cuyas condiciones hacen factible la utilización de modo autónomo, es decir, con normalidad y seguridad, por cualquier persona. Esto es lo esencial. Por cualquier persona, con independencia de que tenga limitadas determinadas capacidades, que por eso ahora, por cierto, se utiliza el término personas con capacidades diferentes. El vocabulario inclusivo y, bueno, pues se va avanzando, ¿no? Turismo accesible, bueno, les he traído a colación 2 definiciones que están recogidos en los documentos de autores que están recogidos en los documentos de la Organización Mundial del Turismo. Pero no, si vemos el segundo, dice, pues un proceso que permite a las personas con discapacidad y a las personas mayores funcionar de manera independiente en igualdad de condiciones y con dignidad a través de la prestación de productos, etc. Bueno, el diseño para todos. Esto es muy importante. Por eso nuestro caldo de cultivo, bueno, pues a la hora de diseñar ciudades son los arquitectos los que tienen la responsabilidad. Pero hay que ir más lejos. Todos los productos se pueden tener en cuenta estas técnicas del diseño para todos. ¿Y en qué consiste? Pues en crear productos que sean utilizables con la mayor gama posible de personas con distintas habilidades. En definitiva, se pretende hacer bien las cosas desde el principio. Esa es la clave. Perdón. Bueno, las barreras pues afectan a la movilidad, afectan a la comunicación, afectan a la comprensión, dependiendo pues del tipo de discapacidad intelectual, física, motora, auditiva o visual. Ejemplos les quería advertir que, aunque al principio había bastante texto, ahora veremos bastantes imágenes que son más clarificadoras. Bueno, ejemplos como el transporte privado, como hay distintas opciones, ¿verdad? En el transporte o en el autobús urbano, con instrumentos que facilitan, o el ferrocarril metropolitano, como es el caso del Metro de Bilbao.
el tranvía. Todo esto ya cada vez se ve en casi todas las ciudades, se ve, incluso estas fotos ya tienen un tiempo, ya se ha mejorado incluso estéticamente pues todas estas medidas. El transporte ferroviario, como hay medidas para saltar esos bordillos, o incluso el transporte marítimo, ¿no?, para poder acceder. Esta es la foto de un hotel totalmente accesible, es el Hotel Confortel Islantilla. El grupo Confortel Hoteles es de, bueno, creo que ahora se llama Ilunion, perdón, ahora depende de Ilunion, es el grupo de la ONCE, que les dije, la Corporación ONCE, que es de la Organización Nacional de Ciegos Españoles. Bueno, tienen varios hoteles, todos muy adaptados, pero en teoría está adaptado al 100%. Se puede acceder hasta su piscina, etcétera, etcétera. Bueno, el Confortel Pío XII, que está en Madrid, 4 estrellas, como digo, todos están adaptados con las habitaciones adaptadas, pero el Confortel Islantilla pues tiene la totalidad. Bueno, esto le suena, todo está estudiado, la pendiente que tienen que tener las rampas, en las barras pues el tener un mostrador más bajito para que se pueda estar más cómoda una persona que está en silla de ruedas, todo esto se va incorporando, ¿no? Del dibujo, esta es una foto real en un bar que hice de Salamanca. Bueno, la eliminación de barreras y la accesibilidad en los cuartos de baño, en los aseos, el diseño de un ideal de un mostrador de información turística o de cualquier tipo de información, los armarios sin barreras para poder acceder en silla de ruedas, también que tienen muchos hoteles. La práctica del deporte, hay, por ejemplo, determinados tramos del Camino de Santiago que las asociaciones con discapacitados les ven con la concha. Sé que algunas profesoras, algunas compañeras son muy adictas al Camino de Santiago y bueno, yo también. Pues el Camino de Santiago, que gusta a todo el mundo, pues también hay versiones para personas con capacidades diferentes, ¿no? Más ejemplos, la actividad física, el vuelo sin motor, con instructores, han visto en las películas cómo también se puede hacer parapente, la bicicleta, el esquí o las sillas para acceder a las playas, o el vuelo de cometas, el kitesurf, etcétera, etcétera. Bueno, y ahora voy a comenzar con la primera experiencia. Cómo una ciudad no está elegida al azar, está elegida porque es la ciudad en la que vivo, pero no solo por eso. Es sobre todo porque fue la primera ciudad que tuvo la distinción de Ciudad Europea de Accesibilidad. Y competimos con ciudades europeas muy importantes. Está la ciudad de Ávila, como digo, bueno, tiene, ya les diré, unos 60.000 habitantes actualmente. Está totalmente amurallada, aunque evidentemente la ciudad ha crecido extramuros. Bueno, pues les hablaré de ello. Los principales problemas que tiene la ciudad, una ciudad histórica, pues primero, población envejecida, una población muy mayor. La dificultad orográfica, o sea, ya han visto la orografía, o sea, no es una ciudad plana. Aceras estrechas, es lo que nos encontramos, aceras muy estrechas, bordillos altos, falta de concienciación, pavimentos irregulares, tenemos el adoquín de piedra, de granito, y claro, eso para una silla de ruedas, por ejemplo, es muy incómodo. Muchos bienes culturales y, muy importante, mucha falta de formación. Bueno, pues en base a estos problemas había que atacarlos y se estableció un reto político, que Ávila sea más accesible. El objetivo, caminar hacia la inclusión. ¿En qué sentido? Pues primero, que todo lo que se construya nuevo sea accesible. Eso ya lo hacemos porque nos lo dice la ley, porque la dicen nuestras leyes. Todo lo que sea nuevo tiene que ser accesible. Todo lo accesible hay que mantenerlo. Y todo lo no accesible, es imposible a veces salvar patrimonio histórico, veremos ejemplos, pues mejorar en lo que se pueda.
De datos básicos, como digo, 60.000 habitantes, situado en el centro de la península. Estamos al lado de Madrid, a 100 kilómetros de Madrid por carro, y la comunicación por autobuses y trenes, pues desgraciadamente no es buena. Estamos muy cerca, pero no tenemos buenas comunicaciones porque tardan tiempo. Se han dado prioridad a los trenes rápidos que van a otro sitio. Bueno, y a 97 kilómetros de Salamanca. Ahí sí, ahí tenemos autovía, 97 kilómetros. Se llama la autovía de la cultura porque es la autovía que une las ciudades de Ávila, Segovia y Salamanca, 3 ciudades patrimoniales. Y a 64 de Segovia. Con esto les estoy diciendo que deben hacer el paquete de ciudades patrimonio desde Madrid porque tienen todo cerquita. Y 137 kilómetros de Toledo, la ciudad imperial. Bueno, como digo, comunicada por Madrid con ferrocarril y autopista de peaje, pero personalmente es lo que utilizo cuando no puedo utilizar el transporte público porque tarda verdaderamente mucho en llegar. Pero vamos, prefiero ir en transporte público aunque sea lento que coger un coche. Ciudad histórica o monumental. Por eso es patrimonio. Bueno, en 1982 fue declarada conjunto histórico, en 1985 fue declarado patrimonio mundial por la UNESCO, en el año 2000 fundó el Camino de la Lengua Castellana, que es un itinerario cultural europeo, está declarado como itinerario cultural europeo, pero con el complemento Camino de la Lengua, Caminos de Sefarad. Está incluida en la red de juderías, Caminos de Sefarad, como por nuestros antepasados estuvieron las 3 culturas, judíos, moros y cristianos, y fundadora de la red de ciudades catedralicias en 2006. Los recursos turísticos de la ciudad, una muralla medieval del siglo XI, visitable en más de un 60% de un total de 2.500 metros, 60, cerca de 70 ya, místicos internacionales como Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Creo que San Juan es el patrón de los poetas a nivel en lengua hispana. Patrimonio monumental, iglesias románicas, palacios, conventos, Centro Municipal de Convenciones y Congresos, que es una obra de 2008, y un campo de golf de 18 hoyos. Bueno, esta es la muralla y esta es la catedral. Y empezamos con el camino de accesibilidad. ¿Qué es lo primero para emprender ese camino hacia la accesibilidad? Pues en primer lugar hace falta voluntad política. Muy importante, ganas apostar por la accesibilidad. ¿Y en qué se plasmó esa voluntad? Pues se hizo un plan de accesibilidad en 2002. En 2004, por cierto, el plan de accesibilidad se encargó a una empresa de la Fundación 11, o sea, una empresa especializada en hacer planes de accesibilidad. Se creó el Consejo Municipal de la Discapacidad, donde participan 16 asociaciones de sordos, de ciegos, de discapacitados psíquicos, de físicos, etcétera, etcétera. Se hizo una comisión de seguimiento y en 2007 se creó la Concejalía de Accesibilidad. Fue ya la primera ciudad española que creó solo una concejalía dentro de la Cámara Municipal, del Ayuntamiento, para ello. Y el Comité Técnico de Coordinación de Accesibilidad y mucho apoyo institucional. Bueno, los objetivos, pues sencillamente hacer la vida más fácil, hacer una ciudad inclusiva, hacer la vida más fácil a todo el mundo, pero especialmente a las personas con alguna discapacidad. Bueno, los planes de accesibilidad fueron fruto del convenio con el INSERSO. El INSERSO es un organismo público dependiente del Estado, la Fundación 11 y el Ayuntamiento. Y fue redactada, no me acordaba el nombre de la empresa, por Vía Libre. Esta empresa, Vía Libre, depende de la 11, es una empresa de la 11 especializada en hacer asesoramiento en accesibilidad. Se renovaron convenios y se hizo un segundo plan. Bueno, es el caso, como digo, ¿ven? De 2002, el arquitecto especializado, un poco lo que tenía el plan, o sea, el índice del contenido.
Las fichas, estaba todo estudiado, toda la ciudad estudiada en ese plan. ¿Y dónde se proyectan las acciones de mejora? Bueno, pues se actuó sobre el viario público. Veremos con ejemplos. Se actuó sobre edificios municipales, se actuó sobre el transporte, sobre la comunicación y sobre el patrimonio histórico. ¿Qué se hizo sobre el viario público? Pues eliminar barreras en los itinerarios peatonales, se ensancharon aceras, se eliminaron obstáculos y se reubicaron mobiliario urbano. Muchas veces en las aceras hay verdaderas trampas para, por ejemplo, una persona ciega. Los alcorques, por ejemplo, de los árboles, pues tenían sus hoyos, tenían sus irregularidades. Todo eso, sobre todo en el centro de la ciudad, está alineado. Se instalaron barandillas, se dotaron de semáforos acústicos para que, pues para que una persona ciega pueda... Se señalizaron los pasos de cebra, se hicieron aparcamientos reservados para todo esto, está en toda la ciudad, pintadas las plazas para las personas con discapacidad. Y el transporte urbano accesible. Bueno, esta foto está hecha desde un cubo de la muralla y fíjense un poquito en el nivel de perfección, cómo está perfectamente rebajado en los dos lados de acera y cómo tiene unas bandas de aluminio en los dos extremos del paso de cebra para que una persona ciega, por ejemplo, pueda ir palpando con el bastón. Esto es lo ideal. Hay muchos así, claro, evidentemente esto es más complejo que no tenerlo. Otra foto que invita a sacar conclusiones. Ven también la muralla, todo el entorno de la muralla, se puede ir en silla de ruedas por abajo y ya veremos que incluso también por arriba. Bueno, pues miren la dimensión de la acera y la dimensión de la carretera de doble carril. Es decir, son más anchas las aceras que las vías. Esto también es un fuerte compromiso. Lo mismo, les dije que teníamos adoquín. Esto, por cierto, para los vehículos, para los carros, pues hace que a veces cuando tienen 10 años o más hagan bastante ruido, porque solo si circulas por esta piedra que es granito, pues en fin. Pero sin embargo, ¿vale? Está muy bien, conservamos el granito porque forma parte de nuestra historia, pero las aceras y los pasos se pueden hacer, pues eso, sin que haya ninguna barrera, ¿eh? Bueno, sobre instalaciones de edificios municipales es fundamental siempre dar ejemplo. Si quieres impulsar una política en tu ciudad, tienes que empezar dando ejemplo. Bueno, ¿qué se hicieron? Pues instalar ascensores y plataformas a la escalera en todos los edificios municipales. Se instalaron puertas automáticas. Se señalizaron esas puertas automáticas transparentes, se señalizaron, porque si no, los que somos despistados, como es mi caso, vamos deprisa y a veces nos estrellamos contra las puertas de cristal, sobre todo cuando están muy limpias, obviamente. Bueno, se realizaron rampas, se realizaron aseos adaptados. Sobre el transporte, algunas he comentado, pero se hizo una flota de autobuses urbanos adaptado, se adaptaron las paradas, hubo una información visual en algunas paradas, también información sonora, se pusieron marquesinas con información sonora y visual, se sacaron tarjetas de estacionamiento gratuitas para discapacitados y taxis adaptados. Se fomentó que hubiera taxis adaptados. Estos son los ejemplos, son la flota de autobuses urbanos, como digo, pues prácticamente tiene siempre plazas para que puedan entrar personas en silla de ruedas o con alguna dificultad. Bueno, esto fue, también esta foto trae buenos recuerdos. ¿Por qué? Porque fue una medida pionera que promovió la ONCE y aquí el gran Jesús Hernández, que es el jefe de accesibilidad de la ONCE, una cabeza privilegiada, el gran impulsor de accesibilidad, este era el alcalde, y lo que hicieron fue
sincronizar los semáforos con los teléfonos de las personas ciegas. ¿Para qué? Pues para que se activasen cuando estuviesen cerca. O sea, son medidas de tecnología. Bueno, también les decía que se trabajó en la comunicación. Es muy importante. Hacia adentro, o sea, hacia la ciudad y hacia afuera. Se hizo una guía de recursos accesibles. Es decir, se recogió una guía, todos recursos turísticos que eran accesibles. Se elaboraron folletos de lectura fácil sobre Santa Teresa, el gran personaje de la ciudad, y sobre la muralla. Para los comerciantes se elaboró una guía de atención al cliente inclusiva. Se instalaron bucles de inducción magnética pues, para los sordos, para las personas con dificultades auditivas que pudieran escuchar. Se puso en marcha el concurso Dibuja y Cuenta para una ciudad para todos. Se pusieron en marcha las maquetas tiflológicas, que ahora les enseño una foto, o Internet en lengua de signos, y se empezaron a celebrar jornadas sobre accesibilidad. Bueno, sobre todo es sensibilización a través de jornadas y a través de formación, concursos y mucha participación social. Bueno, les decía, sí, la guía de recursos, las jornadas. Este documento, que es de 2008, se lo pueden descargar de la página web del Ayuntamiento de Ávila. Son unas actas de esas jornadas muy valiosas. Hay documentos muy valiosos de gente que es significativa. Y estas son las maquetas tiflológicas que se han instalado en el centro de recepción de visitantes. ¿Cuál es el objetivo? Que una persona ciega que visita la ciudad pueda palpar y pueda hacerse una idea. Esto en concreto es una parte de la muralla con la catedral, que forma parte, la catedral de Ávila es una catedral fortaleza porque forma también parte de la muralla, y además tiene lectura en braille para poder interpretarlo, siempre palpando. ¿Ven? Muralla de Ávila, en torno de la Puerta de los Leales, del Teso, pero después tiene lectura en braille para un ciego. Y el plano de situación. Este es el plano de la muralla y las 9 puertas que tiene, las 9 puertas de la muralla. Y así sabe una persona con dificultad visual, pues sabe dónde está. Bueno, ¿qué ventaja? Pues resulta que estas maquetas tiflológicas, que está lleno, o sea, ahí están reproducidos todos los monumentos de la ciudad, es un artesano, es un carpintero. Pues ese artesano está vendiendo maquetas a todas las ciudades patrimonio de la humanidad. O sea, se ha consolidado como un negocio. El artesano, gracias a esta apuesta por la accesibilidad, pues está, como digo, vendiendo, saliendo fuera de las fronteras. Bien, la OMT, por supuesto, con la Fundación ACS y la Fundación ONCE y el Ministerio, celebraron el Congreso Internacional, el 4º Congreso de Turismo para Todos. O sea, es una ciudad con mucha tradición. Les decía, Fundación ACS es la fundación del presidente del Real Madrid, de su empresa, de Florentino Pérez. Pero es la fundación que más invierte en España en accesibilidad. Y tienen a gala decir que a pesar de la crisis económica, ellos han seguido manteniendo el presupuesto. Bueno, pues es la empresa que patrocina ese congreso. Unas fotos, estuve ahí presente, todos muy evidentemente muy comprometidos, grandes especialistas, y solo la puesta en escena con bandas sonoras, con todo, o sea, fue donde cualquier persona pues ni tenía barreras, todo se podía seguir perfectamente con auriculares bucles de inducción magnética, etc. Dentro de uno de los accesos de la subida a la muralla, que es visitable, pues se hizo otra maqueta más grande para no solo tocar, sino situar. Bueno, pictogramas que, como digo, es para todos los edificios municipales. La guía de atención al cliente inclusiva que comenté. Y
Ahora abordamos lo que fue el programa de turismo accesible que tuve el privilegio de activar. ¿Cómo comenzó? Bueno, primero obteniendo previamente el compromiso del alcalde de que quería implementar un programa de turismo accesible y social. ¿Cómo empezamos? Pues como hay que empezar las cosas, con un diagnóstico. ¿Qué se hizo? Pues un estudio de la accesibilidad de todos los recursos culturales y de la oferta turística. Es decir, todos los monumentos que he citado, todos los hoteles que había en la ciudad, todos los restaurantes que había en la ciudad y todos los edificios públicos. Bueno, en concreto, lo que había entonces, había 32 alojamientos, 88 restaurantes y 15 monumentos y 11 espacios culturales. ¿Quién elaboró? Pues lo elaboró PREDIF. PREDIF es la plataforma representativa estatal de personas con discapacidad física. Es decir, ellos tienen plantillas especialistas, pero apoyamos con la contratación de un técnico de turismo, un arquitecto y alguien con conocimientos sociales. Se hizo un inventario y señalización dentro del plano turístico de todas las plazas de aparcamiento. Y se elaboraron 3 guías para divulgar entre hoteles, restaurantes y patrimonio cultural. La guía de hoteles y de restaurantes ya se había hecho en otras ciudades como Madrid y creo que en Bilbao. Pero sin embargo las recomendaciones para hacer accesible el patrimonio cultural, pues fuimos pioneros. Bueno, paralelamente prestamos asesoramiento a todas las empresas que querían ser accesibles. Y lo hicimos a través de la Asociación de Empresarios. Fueron muy bien recibidas. Fue muy demandado, o sea, con un impacto, un 20% partiendo de la nada y con un otro 20% a posteriori. Este es un ejemplo de la ficha de accesibilidad de este edificio que está muy cambiado ahora, el Hotel Cuatro Postes. ¿Qué permitía? Pues que cualquier persona que quería visitar o alojarse sabía de antemano las habitaciones y que había accesibles y la situación, el tipo de barreras que había en el edificio, con lo cual nunca se iba a llevar ningún fiasco, siempre tenía toda la información previamente. Bueno, esta guía, como digo, recomendaciones para hoteles accesibles, viene a tener lo que tenían las de esa época, todas las recomendaciones de lo que había que hacer, y los hoteles abulenses que eran accesibles pues empezaron a obtener este sello que es universal con el logotipo del Ayuntamiento de Ávila. ¿Por qué? Pues porque este es un hotel de nueva construcción de esa época, de 2007, 2006, 2007, que es totalmente accesible. Lo mismo para restaurantes, la guía. Y el tercer pilar, había que firmar un convenio con la agencia de viajes de la ONCE, porque en concreto Viajes 2000 está especializada es la noticia de prensa, está especializada en traer personas con capacidades diferentes. Se diseñaron rutas turísticas accesibles. Por cierto, este modelo que veremos más adelante, se ha exportado a todo el grupo de ciudades Patrimonio de la Humanidad. Es decir, que en estos momentos este modelo de rutas turísticas accesibles lo tienen 15 ciudades en España. Bueno, se elaboró las cartas de menús en lenguaje braille. Por cierto, con carácter gratuito. Solo tienes que facilitárselo a la Fundación ONCE. La ONCE se encarga de devolverte los menús impresos en braille para que cualquier persona que entre a tu restaurante le das la carta en braille y ya le evitas pues, el tener que estar preguntando tal. Bueno, certificación de la accesibilidad por AENOR, del Centro de Visitantes, página web de turismo con referencias a accesibilidad, intérprete en lengua de signos en eventos. Hay eventos de teatro, de recreaciones históricas, etcétera, etcétera. Pues en esos años pusimos en marcha y ahora ya no sé, nunca se prescinde de ellos, el intérprete en lengua de signos. O incluir visitas accesibles el día de puertas abiertas. Un fin de semana al año se hacen las puertas abiertas, que es acceso gratuito a monumentos para que puedan entrar. Bueno,
Este es el centro de visitantes que me tocó además inaugurar. Aquí, a través de este centro, se descargan a los visitantes que vienen en autobús, el 100%. ¿Y qué ventaja tiene? Bueno, para parte de eso, es totalmente accesible. Desde la banda para que los ciegos puedan ir con el bastón hasta el ascensor, por supuesto todas lecturas en braille, remonte mecánico. Y el entorno, pues el entorno volvemos a lo mismo, las aceras, entre lo correcto y lo muy correcto, pues ven que se mantiene el granito, aquí pasan los coches, la acera, pues como hay que eliminar barreras, no puede tener esos resortes, pues está tratado de otra manera. Pero fíjense cómo se ha salvado los cantos rodados y las escaleras que hay frente a la iglesia de San Vicente, con esta rampa que creemos que no desentona, que no altera y tal. Y esto es lo que decía del itinerario accesible. Bueno, el itinerario accesible de Ávila, esto es interactivo en la página web, ven que consiste en una visita a todo el perímetro de la muralla y dentro de la ciudad. O sea, se puede visitar por dentro, por dentro de la muralla y por fuera de la muralla. Estos son alumnos del máster de turismo, que además son chinos. Ella era concejala y era técnico. Bueno, pues ¿cómo sensibilizamos? Pues sencillamente haciendo la prueba, tapándote los ojos con una máscara para ver la dificultad que tienen. Es algo muy... Bueno, este era el concejal y aquí pues haciendo la prueba de los estudiantes para que... Bueno, con eso llegamos a la última parte, que es la accesibilidad al patrimonio. Bueno, ¿qué se hizo? Pues intervenir en el patrimonio histórico. Me estoy alargando quizá un poco más de lo previsto, pero ya queda poco, ¿eh? Bueno, pues se intervino sobre la muralla. La gran meta de la ciudad era situar una silla de ruedas en lo alto de la muralla. Y se consiguió. No es accesible toda la muralla, les enseñaré fotos, pero esa meta de que pueda subir y circular un tramo es muy importante. Bueno, en la catedral, en el auditorio municipal de San Francisco, en el episcopio, palacios, por supuesto, Lienzo Norte, que es el auditorio, es nuevo y es totalmente accesible, en la basílica, y en el Real Monasterio de Santo Tomás. Siempre se intervino. ¿Cómo? Pues también siguiendo los consejos, las recomendaciones de la guía de accesibilidad al patrimonio. ¿Cómo se salvó el acceso a la muralla? Pues hay un ascensor y hay una rampa. Es una obra compleja, de mucha envergadura, pero mereció la pena. Una vez que has accedido, ya puedes circular por el adarve, que evidentemente se ha cuidado para que no haya tal, pero sí que es cierto que no se podría dar toda la vuelta a la muralla como podemos hacer las personas sin esas barreras. Bueno, esto ya se ha cambiado las barandillas, pero es la zona visitable por el paso de guardia, que es muy atractivo para los turistas, ¿no? Estos paneles están para aislarlo de las viviendas que hay adosadas o que tienen patios adosadas a este monumento. Bueno, otro ejemplo es la adaptación de accesibilidad al Real Monasterio de Santo Tomás. A veces son sencillas. Bueno, el Real Monasterio de Santo Tomás, yo para mí le tengo cariño especial porque viví 2 años, no en el monasterio, sino en la residencia que hay al lado, y trae buenos recuerdos. Tiene los claustros más grandes de los monasterios españoles. Bueno, ven que a la entrada pues tiene la plaza de reservada, que se ha eliminado barreras para que la gente pueda entrar en estos maravillosos claustros, ¿vale? Sexta línea, trabajar en redes. La ciudad trabaja en el grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad del que fuimos fundadores, se creó la Comisión de Accesibilidad que preside Ávila y se ha empezado a analizar la accesibilidad siguiendo el modelo abulense en otras ciudades. También trabajamos con la Red Iberoamericana de Accesibilidad
con la Unión Europea a nivel de ENAD y con las ciudades europeas. Esta no sé, es una diapositiva del Congreso que se me ha colado. Bueno, después de ese trabajo llegan los reconocimientos y los premios. En 2005 hubo una mención honorífica en los premios de Castilla y León por las obras en una calle y una escuela de música. En 2008, ¿se acuerdan ese estudio que les dije que analizamos todos los recursos y hoteles? Bueno, pues en 2008 ese estudio recibió el premio de Castilla y León de turismo accesible. En 2008, CERMI, que es una asociación, también concede el premio por las políticas transversales. En 2009, la ciudad recogió el premio de Reina Sofía de Accesibilidad Universal, que parece ser el más importante que hay. En 2009, la Fundación Conecta, que fue propuesta de la ONCE, nos concedió ese premio, y en 2011 llega el Gran Premio, Ciudad Europea de Accesibilidad, siendo el primer municipio, compitiendo con ciudades europeas de mucho prestigio. También en el 2011, pues claro, al hilo de haber recibido el premio europeo, pues se llevó el resto de premios. El de Telefónica, que le entrega a Reina Sofía, el premio solidario de la ONCE de Castilla y León y los premios Progreso de una fundación andaluza, o sea que ha sido reconocida dentro y fuera de las fronteras. Este es el logo de la Ciudad Europea de Accesibilidad, que obviamente pues está en varios sitios. Bueno, y con eso la última parte. Les dije que se iba a hablar de otra experiencia que ha sido la accesibilidad del Colegio Arzobispo Fonseca. Fíjense qué joya. Aquí me gustaría que vinieran ustedes, porque este es el hotel de la universidad. Aquí es a donde alojamos a todos nuestros invitados más ilustres. Aquí se quedan los honoris causa. Aquí han venido pues, varios presidentes de Europa y de América, varios premios Nobel, rectores, gente muy ilustre. Bueno, pues el arzobispo Fonseca, que tiene 500 en 2019, cumplió 500 años, pues verdaderamente ven que es una fortaleza. Esto de accesible nada. Además, como a piedra de Salamanca pues es muy porosa, pues también es débil. Las escaleras están, en fin, fíjense qué fortaleza y había que actuar. Esto es lo que había. ¿Por dónde hacemos una rampa para que...? Esto es de 2018, ¿eh? No había forma de entrar. Bueno, pues hicimos la rampa vaciando y no se nota nada, ¿eh? Una rampa que permitiese acceder desde fuera. ¿Pero en qué nos basamos? Pues la clave fue esta foto antigua que yo encontré en mi despacho. Yo vi que, primero, bueno, esto no era un adosado, que ya no existe, aquí hay calle, pero yo vi que aquí entraban los carruajes de caballos. Y con esta foto me fui a ver al arquitecto de la universidad y se lo mandé al jefe de accesibilidad de la ONCE, a Jesús, que les comenté. Y apostamos por ello. Aquí tienen una foto de oscuras, pero aquí tiene una foto aérea. Parece que lleva así toda la vida. Hay una cosa de esta obra que no me gusta, que además llegó a oídos del arquitecto que lo diseñó, que es que puso canto rodado. Bueno, al final, en unas jornadas, él, que había llegado a sus oídos mis críticas, pues se disculpó diciendo que era la única concesión que había hecho a la Comisión de Patrimonio. Hoy nadie, todo el mundo que entra a Fonseca, piensa que esto siempre está así. Claro, detalles. Miren lo que había. Una roca de granito de una pieza. Bueno, pues se rebajó y se volvió a colocar. Y ya no hay barrera. Esto era antes y esto después. Ya no hay barrera. Ascensor y montacargas accesible. Por supuesto, baños accesibles. No había. Y les voy a... o la solución adoptada, por ejemplo, para entrar en el salón de actos. Fíjense, ¿cómo vas a poner aquí una rampa en estas escaleras? Este es el salón de actos. Una foto reciente de hace una semana
porque aquí se celebró esa Startazole, una de las salas donde se reunían los empresarios con los inversores. Bueno, pues ven que hay un parapeto, pues hicimos el acceso al salón a través de una silla elevadora, perdón, una plataforma elevadora, por detrás, por uno de los pasillos del claustro. En concreto por aquí, acceso al salón de actos. Porque lo que no hubiese sido de recibo hubiese sido plantar una rampa o algo mecánico aquí, ¿vale? Entonces la solución que nos propusieron fue esa y es la que se adoptó. Como digo, no se nota nada. Está todo. Bueno, se eliminó barreras en todo el edificio y termino precisamente con unas vistas de la ciudad desde ese edificio. Por eso, para insistirles en que me gustaría que todos vinieran. Esta es la clerecía, las catedrales, es una foto hecha desde la ventana de la sala de la cúpula. Y por mi parte, nada más. ¿Qué debe ser accesible? Pues es una diapositiva síntesis, las páginas web, el transporte, los hoteles, los restaurantes, las actividades de ocio, los servicios turísticos, todo se puede hacer accesible. Hace falta voluntad política, también inversión, pero voluntad política. Y nada más, me pongo a su disposición para lo que quieran preguntar, para cualquier duda. A ver cómo dejo de presentar. No. Sí, quería dejar de presentar, pero no lo veo ahora. Muy buenos días, profesor. Sí. Eu sou Roberto Bala Almeida, sou brasileiro, pero estou em Costa Rica há 25 anos. Adelante. Okay. Me escutam? Sí, sí, yo perfectamente. Ok. Então, adquiri minha discapacidade visual Sí, acá adelante. em Costa Rica. E, bem, comecei todo um processo de promoção de turismo acessível, pero em uma zona muito remota, em el bosque tropical do Pacífico Sul de Costa Rica, que me encantaria que um dia que vengas a Costa Rica conhecer esta zona de bosque tropical, de praias, pero desafio enorme para nós outros, não? Pero estamos há 12 anos em este intento de acessibilidade ao paisagem natural associado à biodiversidade, que é um dos lugares mais biodiversos do planeta. E nós, encantado de conhecer a proposta de Ávila, transferir toda esta trajetória de acessibilidade em uma zona urbana, antiga, hasta a zona onde estamos, que é pura montanha, puro bosque tropical, é parte de todo este desafio e processo que temos como idealizadores e mentores de uma proposta de turismo acessível para o mundo, né? Então, muito grato de escutar e com muitas ganas de conhecer a Ávila. É uma cidade increíble. Gracias, profesor. Muchas gracias a usted. Le iba a decir, he traído, porque claro, vivo en un territorio donde esencialmente, bueno, hay mucha diversidad y mi primer hobby, algunos amigos de Costa Rica, amigas lo conocen, a mí me gusta la montaña, me gusta el senderismo, paseo esencialmente. Hay varias iniciativas también en el medio natural. Tenemos en alojamientos, tenemos en parques. En concreto, pues podía haber traído a colación la accesibilidad en el parque del Valle de Iruelas, que es un modelo, una experiencia piloto también de cómo un parque natural se puede hacer accesible. También se le pueda llegar, todo por supuesto basado en experiencias con imágenes y demás. Con lo cual yo les animo a que implementen esta variable de accesibilidad en todos los recursos, siempre que se pueda. Ya ven que se puede hacer con respeto. Fonseca era un reto, no les he dicho, pero la Comisión de Patrimonio había negado obras de accesibilidad en 2 ocasiones. En 2 ocasiones. Dicen que a la tercera va la vencida. Y lo hemos conseguido.
Hoy puede entrar todo el mundo. Entró Lenín Moreno, firmó, silla de ruedas, la suite del rector está adaptada. Son triunfos. Y como digo, subir una silla a la alta de la muralla, un cubo de 12 metros de altura, pues también es otra victoria, ¿no? Y además nunca puedes ir hacia atrás. No te va a perdonar la sociedad si no mantienes eso, si no sigues haciendo elementos accesibles. No te lo va a perdonar nunca, no te deja. Es imposible. Muchas gracias, profesor, por tus palabras de aliento a este proceso que estamos acá en Costa Rica. Entramos finalmente a uno de los parques menos accesibles del país, que es el Parque Nacional Corcovado. Es un parque considerado por National Geographic como uno de los parques más biodiversos del planeta. La accesibilidad es complicada, pero ya estamos en una tercera expedición para observar los espacios para uma futura obra de estruturas e também de cambio dos guarda-parques, de cambio da gente que trabalha em uma zona, entre comillas, inacessível. Pero já pessoas com discapacidade já entraram a este parque e é nossa meta agora, não? Transformar o Parque Corcovado em um parque para todos. Estamos em um trabalho junto ao Ministério do Ambiente, junto a organizações locais, e me encantaria ampliar essa experiência hacia as experiências de Espanha. Aí estamos em contato. Buenos días. ¿Me permiten un pequeño comentario? Mi nombre es Jenny Esquivel. Disculpame un segundito. Vamos si les agradecería, por favor, porque tenemos problemas de conexión con nuestra coordinadora de carrera, María José Rodríguez. Y por favor, si les agradecemos levantar la manita para las consultas, y el que no tenga mucha conectividad, pues nos puede escribir un mensajito en el chat y vamos dando la palabra. En este caso, Jenny, le damos la palabra. Muchísimas gracias. Sí, es que aquí tenemos dificultad para levantar la manita de aquí. Es la parte tecnológica. Bueno, yo soy presidenta de una asociación también que nos hemos unido a dos organizaciones precisamente en la península de Osa y estamos trabajando con este compañero, Robert Ballarmine, que acaba de contarles un poco nuestras experiencias. Yo soy la primera persona en silla de ruedas que logró entrar ahí al Parque Corcovado, pues bien profundo, ¿verdad? Fue muy interesante la experiencia. Decirle al doctor que hay un comentario que él hizo que me dio mucha satisfacción escucharlo, porque también tenemos un lado muy particular, un pensamiento de línea, a veces tal vez dividido las personas que trabajamos con el tema del turismo accesible, y es que algunos piensan que todo, absolutamente todo, tiene que tener rampas, todo tiene que tener una accesibilidad estructural, pero precisamente cuando hablamos del ecoturismo accesible, ahí tenemos que buscar ciertas metodologías, porque tenemos que guardar el estado de nuestra naturaleza, ¿verdad? Y lo escuché decir a usted que parafraseándolo, ¿verdad? No literalmente, pero le entendí que nosotros teníamos que hacer accesible hasta donde pudiese hacer accesible, ¿verdad? Efectivamente. Y yo creo que eso es muy importante, porque hemos estado en lugares y nosotros hemos buscado capacitarla en lo que es una actitud, ¿verdad?, de las personas hacia la accesibilidad. Pero sabiendo también que hay lugares donde con esa es la accesibilidad que contamos, porque los sitios no podemos estar colocando en medio de la naturaleza rampas y cosas de ese tipo, ¿verdad? Entonces, doctor, le agradezco mucho. Bueno, todo fue bien interesante, bien importante. Nos gustaría que nos invitaran a participar en cualquier actividad, ¿verdad? Y pues muchísimas gracias. Muchas gracias por sus comentarios. Efectivamente, todo no se puede hacer accesible. Hemos visto los límites, o sea, no podemos cargarnos el patrimonio cultural o natural.
pero sí que hay cada vez soluciones que pueden ser compatibles y sostenibles. Bueno, pues utilizando una parte pequeña, haciendo algún centro, dando la posibilidad, por ejemplo, de las maquetas sobre un espacio, en fin, son avances que ayudan mucho y desde luego cada vez hay más soluciones sostenibles, hay caminos muy naturales, hechos con mucho gusto y con mucha sensibilidad. Cada vez hay más tramos, o sea, en todos espacios ahora mismo, para todos espacios naturales de la red de espacios naturales, pues el tener tramos accesibles pues como una meta ya se está consolidando. Se me ha olvidado incluir ese caso que fue pionero, que fue el del Valle de Iruelas, pues donde todo el centro de interpretación y todo el recorrido por los itinerarios, o sea, todo el itinerario es accesible. Se puede ir una persona en silla de ruedas, puede ir una persona ciega, etcétera, etcétera. Como digo, pues mucha sensibilidad y todo eso se va mejorando porque ya hay muchas empresas investigando en estas materias. Don Javier, hay una preguntita en el chat de parte de Mel Cordero que indica que cómo se llama el último hotel que usted mencionó. El hotel de la universidad se llama Colegio Arzobispo Fonseca. Lo pueden buscar en la página web si ponen colegios, Colegio Arzobispo Fonseca. Y los hoteles que cité del grupo 11, que los llamé Confortel, Islantilla y Confortel Pia 12, creo que ahora aparecerán como Ilunion, el grupo Ilunion, que es de la 11. Es un grupo potente donde se ha especializado en hoteles accesibles. Pero vamos, Fonseca es donde está al alcance de todos ustedes. Los precios no son altos, pero además ahí es donde reservamos cuando viene algún profesor a dar clase a Salamanca o de visita, es la primera opción. Hay 43 plazas, 43 habitaciones y ahí está la suite del rector. O sea, toda la gente ilustre viene ahí. Se llama colegio, pero como digo, es un hotel. Lo que nos falta es que la gestión pública y tenemos externalizados los servicios, pero bueno, ya saben que las administraciones cuando queremos vender cafés no lo hacemos bien. Cuando queremos vender, por eso se ha externalizado, hay un concurso público para la restauración, que ahora estamos muy contentos, y hay un concurso público para limpieza y hay un concurso público para la vigilancia, pero todavía otras cosas siguen sin externalizar. Y bueno, pues a mí me gustaría, ya termino mandato porque llevo 8 años, para mí la gran meta, o sea, ¿de qué quiero destacar en estos 8 años? Pues mire, he llenado los colegios, 100% de ocupación, vale, eso está muy bien, pero de verdad lo que me siento satisfecho es que la accesibilidad de Fonseca, porque además nos la pagó, eso no lo dije, todas esas obras de accesibilidad las pagó íntegramente para que vean la Fundación ACS. Todas. Yo aspiraba a que patrocinara el 50%. Pagó todo. ¿Por qué? Porque la empresa privada vio, este es un sitio emblemático, merece la pena. Además, lo voy a hacer el año en que cumple 500 años el edificio. Con lo cual, bueno, pues fue una obra de más de 400.000 euros junto con el ascensor en el edificio histórico. Parece mentira, pero en el rectorado, en el edificio histórico, no había forma de subir, no había ascensor. Tenías que subir por escaleras, o sea, que una persona en silla de ruedas era imposible subir. No sé cómo decir, bueno, pues ahora ya es accesible. Y tampoco se ha estropeado el edificio. Ahí se ha puesto el ascensor en un patio interior y se ha puesto todo transparente para que se vea que eso, o sea, todo de cristal, acero inoxidable, etcétera, para que se vea que eso no forma parte de la historia. En cambio, en Fonseca ya han visto que se ha dejado pues, sin estropear el monumento. No sé si he respondido al hotel. Cada vez hay más hoteles. Bueno, el hotel de Ávila que puse de ejemplo, pues ahora ya los nuevos todos son accesibles por ley porque nuestras normas obligan a eso. Muchas gracias, don Javier. Comenta también la compañera Jenny, que fue la que estaba haciendo las consultas anteriormente, ¿dónde puede encontrar un documento sí, que contenga políticas públicas en materia de discapacidad? En este caso, bueno, creo que sería en referencia al estudio de caso que acabamos de observar.
Vale, a ver, yo les puedo hacer un dossier, les hago algún dossier y les mando un enlace a Google Drive, a través de Google Drive, porque la verdad es que hay muchísimos materiales. Yo hice una búsqueda porque el último que he publicado, bueno, la verdad es que mis artículos sobre accesibilidad, fíjense, la primera vez que hablé de turismo accesible fue en un congreso que para mi gusto es pues, de los mejores, por no decir el mejor, que hay en España, que es el congreso que organiza la Universidad Jaime I de Castellón, que organizaba un amigo mío que se llama David Blanquer, colega mío también de Derecho, y que yo propuse ese tema y me plantearon, yo fui a hablar de turismo accesible. Entonces ya de entrada me planteó el director del congreso que en vez de intervenir a las 7 de la tarde, tendría que intervenir a las 4, porque el único taxi que había adaptado dejaba de trabajar a las 5. Y lo que me asustó fue que se desplazaron al Congreso como 6 o 7 personas en silla de ruedas, y me impuso mucho. Bueno, pues cuando yo empecé mi conferencia hubo mucha gente que empezó a llorar de las cosas que decía, o sea, de emoción. Bueno, pues lo último que he escrito ha sido sobre la accesibilidad o el marco jurídico de accesibilidad a nivel de varios estados de Latinoamérica, por un libro que se llama El Derecho del Turismo de las Américas. Un libro que está en abierto, que pueden acceder todos ustedes. También les puedo mandar el enlace. Lo ha publicado, lo ha promovido pues, la Universidad de Salamanca junto con la Universidad de Estoril, Carlos Torres. Entonces, el Ayuntamiento de Ávila, todos los documentos de accesibilidad del Ayuntamiento son muy buenos. Esa referencia de actas, aunque sean de 2007, pero ahí escriben la gente más vanguardista. Después, la Fundación 11, CERMI, todas las asociaciones tienen documentos. Hay varias guías de turismo accesible, pero yo, por ejemplo, las guías de turismo accesible las utilicé mucho hace años, ahora ya hace tiempo que no busco, seguramente están actualizadas. Pero yo tengo mucho material que les puedo hacer llegar, como digo, pues a través de un enlace, y lo que les sea útil lo aprovechan y lo que no lo tiran y ya está. Muchas gracias, don Javier. Tenemos un comentario de otro de los participantes, que es de la carrera de turismo, pero en este caso de la Universidad Nacional, que le agradece a don Francisco Javier por compartir sus conocimientos y experiencias en turismo accesible, y a la sede del Sur por compartir la charla con nuestra carrera también. Entonces aquí también pues están participando universidades públicas en la región, y este conocimiento que usted nos comparte pues son experiencias y que podemos decir que sí funciona. Y me gustó mucho la frase que usted escribía al inicio, es un turismo para todos. En ese sentido, en el que se refleje esa inclusividad desde múltiples aspectos dentro de la cotidianidad, diría yo, de la sociedad, y que esto sea normalizado. Es un derecho, y es un derecho al ocio también. Adriana Vargas tiene la mano levantada. Sí, buenos días, muy Hola. interesante todo. Yo quería preguntar por qué se habla de turismo accesible y no de turismo inclusivo, o si toman las dos palabras como sinónimo, porque es así. Pues mire, la verdad es que ya me queda un poco obsoleto. Efectivamente, son sinónimos. Turismo inclusivo, turismo para todos, como digo. A ver, cuando yo era cuando era niño, pues en mi pueblo pues había un chaval que tenía discapacidad física, y entonces decían con toda naturalidad todos, su padre incluido, que tenía un hijo subnormal. Yo cuando veía las leyes de los años 60, pues hablaba pues eso, de subnormales. En una ley era el título. Afortunadamente se ha avanzado en ese lenguaje. Ahora se habla de personas con capacidades diferentes, y sobre todo lo que dice es la inclusión. La inclusión desde todos los puntos de vista, inclusión en el ocio, la inclusión en el trabajo, que es donde yo me acerqué a la accesibilidad como les dije, por la inclusión en el trabajo. Lo más bonito que he oído es oír a un padre decir: mi hijo ha avanzado
en 3 meses trabajando más que en 6 años en un centro ocupacional. Por ejemplo, uno de los centros especiales de empleo, que es la Fórmula, así se llaman en España, son unos centros que se constituyen con mayoría de personas con discapacidad y tienen una serie de ventajas. Por ejemplo, no pagan la seguridad social o pagan solo el 70% los menores de 45, los 90% los mayores, y tienen una subvención del 50% del salario mínimo interprofesional. Bueno, pues uno de los centros era un kioscos de prensa, cuando se vendía el periódico en papel. Entonces, yo siempre compraba en ese kiosco y a veces hacía colecciones de estos de los domingos y le decía al niño, pero apúnteme para que no me dejes sin la colección. Y no me decía nada. Digo, pero no me ha apuntado. Dice, no, yo a usted ya le conozco. Y digo, ¿de qué me conoce? Dice, usted es el que nos ayudó a esto. Pues a mí me hacía el corazón, en fin. Bueno, quiero decir que no hay que parar de luchar. Yo para mí, efectivamente, posiblemente ya tengamos que utilizar más la palabra inclusivo. Pero como digo, a otras conclusiones, por ejemplo, como la accesibilidad es igual a calidad, que es lo que yo trato de inculcar siempre cuando doy clases. A ver, esto donde la tierra fértil es, por ejemplo, cuando en un máster de urbanismo te diriges a arquitectos y les das estas premisas y les dices la diferencia entre hacer una acera bien hecha, sin barreras, o hacerla menos bien, o entre poner en las puertas unos pomos que no se pueden abrir o poner unos picaportes que sí que sean accesibles. O sea, todo esto se va sembrando. Pero, por ejemplo, lo he utilizado más de una vez. Yo vivía hasta hace muy pocos años en un edificio por plantas, por pisos, donde en el centro de la ciudad, con lo cual había mucha gente mayor. Entonces, cuando fui presidente de la comunidad por sorteo, lo que hice fue las obras de accesibilidad. Hice rampas para salvar las escaleras de las personas más mayores y de los niños que venían con silla. Bueno, pues al final me decían, nadie utiliza ya las escaleras, todos utilizan la rampa. Las mamás con sus niños, las mamás y los papás con sus niños, la silla del bebé. Los abueletes con su silla, en fin, la utilizamos todos. O sea, nadie utiliza las escaleras. Es un ejemplo de cómo lo que es accesible pues es mejor para todos, no solo para las personas con alguna discapacidad. Don Javier, tenemos una réplica que quiere hacer doña Jenny sobre la pregunta de la compañera y después le daríamos el pase al estudiante Ronald. Adelante, doña Jenny. Sí, muchas gracias. Muy breve. Sí. Es una pregunta muy interesante. Esto se trata de un tema de paradigmas, como estaba explicando el doctor. Nosotros hemos ido cambiando de paradigmas, de conceptos alrededor de la discapacidad durante décadas, ¿verdad? Para poner un ejemplo, antes a las personas se les llamaba, a las personas con discapacidad se les decía minusválidos, y eso es actualmente un término completamente peyorativo. Estoy de acuerdo. Si usted pone a ver los significados, en este momento yo diría que nosotros estamos en un momento, digamos, donde estamos cambiando otro paradigma, porque, por ejemplo, todavía nosotros tenemos que usar mucho el término turismo accesible para que sea comprendido, ¿verdad?, por la sociedad. Sin embargo, hacia lo que nos dirigimos es hacia la inclusividad, donde ya estaríamos hablando de turismo inclusivo. Me gusta más ejemplo, turismo inclusivo que turismo accesible. Sí, me gusta más, ¿eh? Sí, porque es fruto de la evolución. Es correcto. La inclusividad significa exactamente lo que decía el doctor. Si hay una entrada a una escuela, por esa entrada deben poder entrar, ¿verdad? Todas las personas con y sin discapacidad, de cualquier edad, de todo tipo, ¿verdad? Eso es lo que se llama inclusión. Si yo voy a un baño y el baño debe ser un baño que no sea
marcado, ¿verdad? Con el símbolo de discapacidad, sino que todos los baños sean accesibles para todas las personas. Eso es inclusividad. Entonces, cuando hablamos de turismo inclusivo, es un turismo para todos y todas, ¿verdad? Eso es lo que estamos trabajando, ¿verdad? Los que trabajamos en este tema, desde, por ejemplo, nosotros como representantes de organizaciones que estamos en esta línea y en otras líneas, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? Buscando que la sociedad pueda comprender ese concepto de inclusión. Gracias. Estoy de acuerdo con usted, estoy de acuerdo totalmente con usted, con que ahora mismo pues, es más propio, me gusta más hablar de turismo inclusivo incluso que de turismo accesible. Y la tendencia que ha dicho con los, por ejemplo, los servicios, los lavabos, efectivamente en España empieza a ser tendencia de no señalizar, sencillamente que son accesibles para todos. Pero fíjese, una ley que fue buenísima, la pueden buscar, es acceso simplemente componiendo, Ley de Integración Social del Minusválido de 1982. Ven, la ley fue buenísima porque hubo un antes y un después, pero el título poco apropiado, poco apropiado. La LISMI, que la conocemos por las siglas, es la LISMI, pero vamos, una gran ley que trajo muchos derechos y muchos avances, sin embargo el título no fue apropiado. Muchas gracias, don Javier. Le daríamos el pase al estudiante Ronald y después tenemos otra preguntita en el chat. Ronald, adelante. Sí, muchas gracias. La pregunta es que, bueno, al inicio se hablaba de que existe como una gran importancia de los estudios y cosas así en toda Iberoamérica. Entonces, mi pregunta es si existe alguna proyección sobre el turismo accesible e inclusivo digamos, en lo que sería la región más como Centroamérica y así, hacer un modelo turístico muy diferente al expuesto. No sé si me voy a entender. No le he entendido, me va a disculpar, no le he entendido bien la pregunta. ¿No? Si me puede repetir. Ok, digamos, al vaya modelo... por delante que mi oído no es muy fino, no es muy agudo. Ok, que digamos, se habló de la importancia de Iberoamérica en los estudios. Para la Universidad de Salamanca. Ok, sí. Eso es. Sí, entonces, es muy importante para nosotros. Sí, y entonces a nivel de accesibilidad existe alguna importancia también de ese tipo, en el turismo de ese tipo hacia esta región, o de su parte con la experiencia que tiene, ¿cómo ve proyectado ese tipo de inclusividad en el modelo turístico que sería como el ecoturismo de la región? Pues mire, no he estado en Costa Rica, sí que he estado en varios países cercanos como Panamá, República Dominicana, Cuba, etcétera, etcétera. Tengo muchísimas ganas de ir a Costa Rica, entonces pues será una de las cosas que observaré y que pues me estimulará para buscar incluso soluciones. Sí que le puedo decir que, por ejemplo, en República Dominicana, que como les dije, desde 2010 se impartía un máster que se titulaba de Desarrollo Urbano y Territorial Sostenible. Bueno, en ese máster yo incluí esta parte de accesibilidad. Y estará todavía, si ponen en Google, Domingo Contreras fue un candidato a alcalde de Santo Domingo, fue alumno de ese máster y su eslogan fue Santo Domingo para todos. Y bueno, copió varias ideas que me pidió para implementar políticas de eliminación de barreras. No, pues no puedo decir más, pero que me hizo gracia, fue un honor que asumiese como eslogan de su campaña Santo Domingo para todos, o sea, quería hacer políticas inclusivas. Pero bueno, desgraciadamente no ganó las elecciones. Quizás no le puedo contestar, me quedo un poquito, no le puedo contestar exactamente a lo que me pregunta, lo sé. Sí, en este caso, don Javier está invitado como académico visitante para el próximo año acá a la sede del sur.
y agradecemos también, esto estuvo para el año pasado, pero con lo del COVID y este año pues no fue posible la movilización académica, pero sí don Javier está planificado para visitarnos a la sede del sur el próximo año y eso le agradecemos muchísimo. Tal vez para agregarle un poquito al estudiante Ronald, hay una red costarricense de turismo accesible, entonces ahí podríamos averiguar más datos y hay una representación del Instituto Costarricense de Turismo. Tenemos también, pues ya para ir avanzando un poquito más hacia el final, tenemos una pregunta de nuestra coordinadora de la carrera, María José, que tiene problemas de conectividad y ella dice puntualmente, está en el chat, don Javier, ¿cuál sería su estrategia para empezar a trabajar en la accesibilidad si no se tiene voluntad política ni recursos suficientes? ¿Por dónde empezar? Aun cuando se tengan las políticas que orientan la ruta. O sea, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues yo soy optimista, a ver, ¿cómo digo? Optimista y realista. Yo en la crisis en España, como les digo a mis compañeros y amigos y familiares, me he especializado en el coste cero. ¿Qué es el coste cero? Pues trabajar gratis muchas veces, pero obligas a los que están a tu lado a que te tengan en cuenta. Bueno, no hay recursos, voluntad política. Bueno, pues si no hay voluntad política, tendremos que movilizar a las asociaciones o organizar desde la universidad conferencias para que salgan en los medios de comunicación y vayan tomando conciencia. Cuando les dije que ese político dominicano, bueno, que era un alumno que al final decidió ser político, asumió el eslogan ese de Santo Domingo para Todos, pues previamente yo había estado por las televisiones nacionales del país hablando de esto y tuve reuniones con personas con alguna discapacidad y yo planteaba pues las últimas tendencias, como digo, porque España posiblemente en muchas cosas, sobre todo a nivel social y tal, son políticas muy avanzadas, pero yo lo atribuyo personalmente a que la ONCE ha jugado un papel vital. Bueno, no recursos. Bueno, puedes plantear recursos fuera, o sea, mediante convocatorias internacionales, o puedes aprovechar de estas grandes empresas que proyectan su responsabilidad social de esta forma, pues no sé, estoy pensando en la Fundación ACS, pues seguramente que puede ser un reto patrocinar una actuación accesible o inclusiva en Costa Rica. ¿Qué más le digo? Recursos. Pues como digo, la educación es muy importante y que desde la academia se reivindique, pues como digo, yo empecé con la accesibilidad por la integración, porque puse en marcha los centros especiales de empleo, que por cierto, para ponerlos en marcha tuve que superar barreras. Pero claro, por eso esas familiares de estas personas que lo conocen todo, bueno, la primera barrera fue que me llama la inspectora jefa de trabajo y me dice que por qué había dicho a unas personas que no tenían que pagar nada más que un poquito de seguridad social. Y yo mi respuesta fue porque lo dice la ley. Y me dicen, ¿dónde? ¿En qué ley? No conocían esa norma. En fin, bueno, pues el trabajo fue enseñar a tus propios compañeros que existe una norma que te exime de pagar cuotas, o sea, es superar barreras. Lo que ocurre es que cuando das un paso, suele ser muy agradecido, María José, suele ser muy agradecido, porque como digo, no puedes ir para atrás. A ver, a consecuencia del COVID, pues en Fonseca no hemos podido hacer nada más que esta eliminación de barreras. Pero cuando hicimos un congreso para presentar las obras y reunimos a todas las asociaciones de personas con discapacidad, pues había sordos, ciegos y tal, y todos planteaban hacer cosas. Algunas cosas son muy caras, pero hay empresas, mediante el mecenazgo, que están dispuestos a patrocinar esas actuaciones. ¿Por qué? Pues a cambio de poner un cartelito muy discreto diciendo que esa actuación ha sido patrocinada por esa empresa. No sé si te he dado pero si no, bueno, para eso estamos las universidades, para ayudarnos y
plantear. Mandamos desde Salamanca, hacemos una red y trabajamos, pues investigamos sobre accesibilidad. Tenemos grupos de investigación y tal, solo nos ponemos manos a la obra y seguramente puede calar entre nuestros gobernantes. Sí, le leo en el chat que nos escribe Gabriela, dice, estoy de acuerdo con el doctor de lo que nos ha comentado en otra charla con el doctor, nos han comentado en otra charla que usualmente existen alguno que otro presupuesto, pero siempre faltan propuestas concretas. Bueno, esto es fundamental. Hay que tener propuestas porque muchas veces las convocatorias no se conocen o tienen poco plazo. Por ejemplo, en España hasta el día 20 de septiembre, es que han dado 20 días. Hay plazo para presentar proyectos del plan de resiliencia y tal para la crisis en materia de turismo rural y de naturaleza. Claro, si no tienes preparado el proyecto es imposible hacerlo en 20 días. Entonces hay que tener proyectos. O sea, lo que yo les dije del plan de accesibilidad fue el punto de partida. Ahora ya les cuento cómo fue. O sea, yo veo en el despacho del concejal de obras unas cajas muy bonitas que ponía plan de accesibilidad. Y yo le dije, esto, dice, me lo encontré ahí. Digo, pues si no te importa, déjamelo ver, déjamelo estudiar. Y ese fue el punto de partida. O sea, se había hecho, como venía de una legislatura anterior, no se conocía. Y el contacto con los especialistas de las asociaciones de personas con discapacidad fue vital. Tener el consejo de accesibilidad cuando tienes el respaldo unánime de varios colectivos, es muy difícil que el político no te haga caso. O sea que es el consejo que les doy, canalizarlo, en fin, yo cuando vaya a Costa Rica, que como digo es mi próximo plan, tengo todas mis ilusiones centradas en ir a Costa Rica. Colmarán muchas metas. Bueno, pues no tengo inconvenientes. Si quiere que hagamos reuniones, por supuesto tendré mucha más documentación, alguna experiencia más actual. Se me ha olvidado meter lo del Valle Iruelas y lo he metido, pero como era tan larga la presentación, al final seleccioné y demás. Pero bueno, encantados si nos podemos reunir con investigadores, con asociaciones y podemos, como digo, bueno, la Universidad de Salamanca está dentro de una red de varias universidades que lleva una compañera con capacidades diferentes que está patrocinada por la ONCE. O sea, posiblemente podamos, ya les daré a referencia que estoy intentándome acordar del nombre de las siglas, pero ahora no me acuerdo. Ya les haré llegar la referencia porque, bueno, pues igual podemos invitar a la Universidad de Costa Rica a formar parte de esas iniciativas. Todo empieza así. O sea, sí, se trata de poner la primera piedra. A veces se hacen edificios grandes, otras veces pues no llegas a hacer un edificio grande, haces una casita, pero bueno, lo importante es no quedarse con los brazos cruzados. Más en épocas de crisis. Venimos de la pandemia, como digo, hay que ser valiente en las propuestas. Sí, muchísimas gracias, don Javier. Y sí, esperamos cuando usted ya esté por acá en la sede del sur el año entrante que podamos hacer algún trabajo colaborativo con organizaciones de primer nivel, asociaciones de desarrollo, las cámaras de turismo. Creo que es un tema importante, sobre todo nosotros que estamos apostando hacia un turismo de tipo sostenible, un turismo verde, en protección al medio ambiente y tratar de que las actividades humanas pues se hagan desde otra mirada, por así decirlo. No tenemos más preguntas, más que agradecimientos a su persona y lo esperaríamos, esperamos que a principios del año entrante, y agradecerle mucho el espacio y también a la compañera coordinadora de la carrera, María José Rodríguez, que tuvimos problemitas de conexión. Tenemos algunas lluvias allá en el sur y a veces nos afectan la conectividad, es parte del diario vivir, pero sí le agradecemos el compartir este espacio entre ambas universidades, un espacio académico para construir, y agradecemos de verdad
su tiempo. Profesora Giselle, María José, a todos de corazón, he estado muy a gusto con ustedes y les digo que Costa Rica, como un referente mundial en turismo ecológico, vamos a intentar trabajar. Habrá que aplicar políticas de accesibilidad o de inclusión y ese es el reto, que se pueda exportar, porque es posible, ¿eh? Es posible. O sea, vamos a trabajar sobre ello, es un reto. Bueno, Y un placer muchísimas estar con gracias. ustedes. Y procederíamos entonces a cerrar la conferencia. Muchísimas gracias, don Javier. Y a Muchas todos los gracias a presentes ustedes. que han participado